Hola a todos. Vamos a empezar con la química orgánica, con la formulación y la nomenclatura. En este primer vídeo vamos a repasar los hidrocarburos acíclicos y vamos a ver cómo escribimos las fórmulas. Empezaremos con los alcanos. Para eso tendremos que ir recordando que son hidrocarburos saturados, es decir, que todos los enlaces entre carbonos son enlaces simples, que se nombran con la terminación ano. Esto es importante para reconocer el nombre o, en su caso, para escribirlo nosotros. El número de carbonos de la cadena principal se indica con las siguientes raíces. Met si tiene un átomo de carbono, et si tiene 2 átomos de carbono, prop si tiene 3 átomos de carbono, but si tiene 4 átomos de carbono. A partir de ahí se nombran como lo habéis hecho siempre en geometría. Penta si tiene 5, hexa si tiene 6, etc. Undec, dodec, tridec, tetradec. Esto será exactamente igual para los alquenos, los alquinos, los radicales, etc. Hay que recordar siempre que el carbono presenta tetravalencia. Tendremos que buscar siempre 4 enlaces de cada carbono, o con otros carbonos, o con hidrógenos, o en el caso ya de los derivados de hidrocarburos, con lo que proceder. En el ejercicio 1 dice, escribe la fórmula del metano. Tendremos que recordar que met significa que hay un único carbono. Por lo tanto, al escribir la fórmula, escribiremos un carbono. Pondremos los 4 enlaces propios de la tetravalencia. Y como solamente hay un carbono y lo demás van a ser hidrógenos, pondremos los 4 hidrógenos correspondientes. La fórmula del metano es CH4. En el ejercicio 2 nos piden que escribamos la fórmula del etano. El etano quiere decir que tiene 2 carbonos. Por lo tanto, pondremos un primer carbono con su tetravalencia, pero solamente pondremos 3 hidrógenos, ya que el cuarto enlace se unirá al segundo carbono, que también presentará su tetravalencia con los hidrógenos correspondientes. CH3, CH3. El tercer ejercicio nos pide que escribamos la fórmula del propano. Prop quiere decir que tiene 3 carbonos. Primer carbono con su tetravalencia, 3 hidrógenos, ya que la cuarta es para unirse al segundo carbono, también tiene su tetravalencia, 2 hidrógenos, ya que la primera la tenía unida al carbono anterior y la cuarta es para unirse al tercer carbono, que también presenta su tetravalencia con los hidrógenos correspondientes. Y después escribimos la fórmula del propano. Los guiones normalmente no los vamos a encontrar en las fórmulas, pero como es una cosa de quitarla o ponerla, ahora, para empezar, creo que es bueno. Estaréis viendo también que no solamente hemos puesto un ejemplo o 2, sino que estamos insistiendo un poco en los 4 primeros nombres, mejor dicho, en los 4 primeros alcanos, para repasar los prefijos que hablan de esos 4 primeros elementos. El butano, but, quiere decir 4 átomos de carbono, y otra vez con lo mismo, las tetravalencias, los hidrógenos, el siguiente carbono, así hasta completar los 4 carbonos, y cada uno de ellos con su tetravalencia y los hidrógenos que falten. Estos 2 ejemplos que tenemos aquí los habéis visto en las botellas de gas que se utilizan en las casas, el propano y el butano. El metano lo estudiasteis, que fue el primer ejemplo que pusimos, lo estudiasteis en la química inorgánica como un hidrocarburo, perdón, como un hidruro. Saltamos aquí ya desde el butano, que tenía 4 carbonos, hasta el heptano, que tiene 7 carbonos, por poner otro ejemplo. Nos vuelve a pasar lo mismo. Ponemos el carbono, sus tetravalencias, saturamos con hidrógenos y así sucesivamente hasta completar los 7
carbonos. Y ahí tenemos la fórmula de nuestro compuesto químico. Los alquenos. Tenemos que recordar que se caracterizan porque por lo menos dos de sus carbonos están unidos entre sí por un enlace doble. Se nombran con la terminación eno, indicando además el lugar donde está o están los dobles enlaces. Importante, para elegir la cadena principal se coge la más larga que tenga el doble enlace. Si hay varios dobles enlaces, se coge la que contenga el mayor número, aunque no sea la más larga. Para numerar los carbonos se empieza por el extremo que tiene más cerca un doble enlace. Esto es importante. Es muy importante fijarse en la forma de separar, sin dejar espacios, los números entre sí con comas y de las letras con guiones. Veamos el ejercicio 6. Escribe la fórmula del eteno. Es obvio que el meteno no puede existir porque no hay dos carbonos que se puedan unir con un doble enlace. Así que el eteno es el primer alqueno que encontramos. Fijaros que aquí la tetravalencia parece deformada, ya que tenemos un doble enlace entre el primer carbono y el segundo carbono. Ahí vemos perfectamente igual que antes la tetravalencia, solo que en lugar de tener un enlace en cada dirección, hay dos enlaces cubiertos en la unión entre esos dos carbonos. En realidad, esta fórmula que se llama fórmulas desarrolladas, se suele escribir de esta otra manera, pero es exactamente lo mismo, es simplemente una forma de escribirlo. ¿Vale? La fórmula CH2, doble enlace, CH2. Podemos ver que el primer carbono tiene un enlace con un hidrógeno y otro enlace con otro hidrógeno y dos enlaces con el segundo carbono. Se mantiene la tetravalencia. El segundo carbono, dos enlaces con el primer carbono y luego un enlace para cada uno de los hidrógenos. Se mantiene también la tetravalencia. No hay más posibilidades, solo hay una posibilidad, porque solo hay dos carbonos. Aquí tenemos, en el ejercicio 7, nos piden que escribamos la fórmula del 2-buteno. 2-buteno. Buteno quiere decir que hay 4 carbonos. Y ese 2 que tenemos delante de la palabra buteno nos dice en qué enlace se va a producir, entre qué carbonos se va a producir el doble enlace. Tenemos el primer carbono con su tetravalencia, el segundo carbono. Fijaros que primero teníamos, entre el primero y el segundo carbono teníamos el primer enlace, pero entre el segundo carbono y el tercer carbono tenemos el segundo enlace, que es precisamente lo que nos dice 2-buteno, es decir, el enlace doble en el segundo lugar. Seguimos completando para que tengan todos los carbonos su tetravalencia y donde no enlazan con otro carbono, enlazan con hidrógenos. Ahí tenemos la fórmula CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. Puesto del enlace doble, el segundo enlace. Miremos por donde miremos, si empezamos por la derecha o si empezamos por la izquierda, es exactamente igual. En este ejemplo 8, que nos dice que escribamos la fórmula del 1,2-butadieno, vamos a comprobar que si escribimos la fórmula empezando por la derecha o escribimos la fórmula empezando por la izquierda, en realidad da igual, estamos hablando de la misma molécula. Nos dice butadieno, vamos a necesitar 4 carbonos. Si nos dice 1, 2 y luego nos dice dieno, tenemos dos dobles enlaces. Aquí hemos empezado a escribirlo por la izquierda. Vemos el carbono 1 y el carbono 2, perdón, enlace 1 y enlace 2, enlace doble 1 y enlace doble 2. Y si nos vamos a este otro lado, la vamos a dibujar empezando los dobles enlaces por la derecha. En realidad,
es exactamente la misma sustancia, es la misma fórmula. La hayamos empezado a escribir por un lado, la hayamos empezado a escribir por el otro. Las dos son lo mismo. Pensemos que las moléculas son unas estructuras tridimensionales que están ahí, como vemos en este GIF animado, donde podemos ver la molécula del 1,2-butadieno, que según la posición en la que la encontremos, pues pondríamos a un lado o a otro los dobles enlaces. Siguiente ejemplo, ejercicio 9. Escribe la fórmula del 1,2,6-heptatrieno. Hepta quiere decir que tenemos 7 átomos de carbono. Trieno, 3 enlaces dobles. ¿Dónde están situados? En el puesto 1, en el puesto 2 y en el puesto 6. Pues en el puesto 1 tenemos nuestro primer enlace doble. En el puesto 2 tenemos nuestro siguiente enlace doble. Y por último, en el puesto 6, en el enlace 6, tenemos el enlace doble. Hay que tener cuidado de no confundir cuando estamos numerando carbonos y cuando estamos numerando enlaces. El enlace 1 se produce entre el carbono 1 y el carbono 2. Cuando hablamos de enlace en puesto 2, estamos hablando del enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Y por último, cuando estamos hablando del enlace 6, en posición 6, no enlace 6, enlace en posición 6, estamos hablando entre el carbono 5 y el carbono 6. Y entre el 6 y el 7, perdón. Ahí tenemos nuestra fórmula. 1, carbono 2, perdón, enlace 2 entre los carbonos 2 y 3, y entre el 6 y el 7 tenemos el enlace 6. Lo mismo en la fórmula desarrollada. No lo he dicho antes, la primera fórmula, la que tenemos en la parte superior, la primera que pintamos, es la fórmula desarrollada, y la que escribimos debajo es la fórmula semidesarrollada. Podríamos escribir también la fórmula molecular, pero considero que no es conveniente hacerla, ya que nos da una información pobre de lo que está pasando. Y para lo que tenemos que aprender es mucho mejor hacerlo así. Primero escribir la fórmula desarrollada para verlo, y después escribir la fórmula semidesarrollada. Le podríamos quitar los enlaces, los guioncitos que ponemos para los enlaces, y sería exactamente igual. Pero prefiero dejarla así. Pasamos ahora a ver el siguiente grupo de hidrocarburos, que son los alquinos, como os podéis acordar. Son hidrocarburos insaturados, es decir, que presentan algún tipo de doble o triple enlace. En este caso, los alquinos se caracterizan porque al menos 2 de sus carbonos están unidos entre sí por un triple enlace. Se nombran con la terminación ino, indicando además la posición de los triples enlaces. Es similar a lo que hemos visto o comentado para los alquenos. Para numerar los carbonos se empieza por el extremo que tiene más cerca un triple enlace, exactamente igual que lo que hemos dicho antes. Observa, y esto es importante, que no puede haber 2 enlaces triples seguidos, ya que el carbono situado en medio tendría que tener valencia 6. Cuando estudiamos alquenos veíamos que sí, que podíamos tener 2 enlaces dobles seguidos, porque sumaban 2 y 2 sumaban 4, pero aquí 3 y 3 sumarían 6. Y siempre tenemos que conservar, se tiene que cumplir la tetravalencia del carbono. Primer ejemplo de los alquinos. El ejercicio 10 nos dice: escribe la fórmula del etino. Et nos está diciendo que solo va a haber 2 carbonos. Fijaros cómo se vuelve a cumplir la tetravalencia. El primer carbono tiene un enlace con el hidrógeno y 3 enlaces con el segundo carbono.
El segundo carbono tiene 3 enlaces con el primer carbono y otro enlace con el hidrógeno. La fórmula CH, triple enlace, CH. Posición 1, no había otra posición. El ejercicio 11. Escribe la fórmula del 1,3,6 heptatriino. Hepta, 7 carbonos. Escribimos nuestra cadena. Fijaros que nos dice que el primer enlace de todos es un enlace triple. Por lo tanto, entre el primer y segundo carbono ponemos un enlace triple. El siguiente enlace triple no puede ser el que está a continuación, y nos dice que es el tercero. Volvemos a unir el tercer carbono con el cuarto carbono con un triple enlace. Volvemos a pasar ahora del cuarto al quinto con enlace sencillo y del quinto carbono al 6 igual, y del 6 al 7 tenemos, como nos indica ahí en el puesto 6, el enlace número 6, tenemos otra vez un triple enlace. Tenemos la fórmula, el primer enlace entre carbono 1 y carbono 2, el segundo entre el carbono 3 y el carbono 4, y el tercero en la posición sexta entre el carbono 6 y el carbono 7. Lo mismo si lo hubiéramos visto en la fórmula desarrollada. Vamos a pasar a ver ahora los radicales, a recordar los radicales antes de pasar a estudiar las cadenas ramificadas. Los radicales son los compuestos que se forman cuando un hidrocarburo, cualquiera de ellos, pierde un hidrógeno de un carbono terminal, quedando este con un electrón desapareado, por lo que tenderá a unirse con otros compuestos. Tendríamos en primer lugar los radicales alquilo. Son los que se forman a partir de un alcano, por lo que todos los enlaces entre carbonos son sencillos. Se nombran con las terminaciones hilo mientras son radicales. Cuando están sueltos, hilo. Pero cuando están ligados a otra cadena, que es lo que veremos en los hidrocarburos ramificados, esa terminación hilo se cambia por la terminación il, que es la que vamos a encontrar en los nombres cuando nos pongan los ejercicios. Luego tendríamos los radicales alquenilo y alquinilo. Son los que se forman a partir de alquenos y alquinos respectivamente. Estos radicales, como ya habéis visto en la parte de teoría, adoptan las terminaciones enilo o inilo, o enil e inil cuando están ligados a otra cadena. Los carbonos se empiezan a contar desde el que ha perdido el hidrógeno. Seguimos conservando, acordándonos siempre de la tetravalencia del carbono. Ejercicio 12. Escribe la fórmula del metilo. Fijaros que no ha dicho metano ni meteno. Bueno, meteno y metino no pueden ser, pero que no ha dicho metano, ha dicho metilo. Ya la terminación hilo nos está dando la pista radical. Como es met, solo un carbono. Escribimos la tetravalencia del carbono, pero solamente se van a unir 3 hidrógenos. El cuarto hidrógeno se ha perdido. Por eso esto es un radical. Este radical, por ese enlace libre que le ha quedado, tenderá a unirse a otras cosas, a otras cadenas de carbono. Ejercicio 13. Escribe la fórmula del etilo. Otra vez, terminación hilo, radical. Et, 2 carbonos. Recordemos que en los carbonos se va a empezar siempre a contar por el lado que falta. En el caso de los radicales de alquilo nos da igual, porque no tienen dobles enlaces ni triples enlaces que tengamos que saber dónde colocarlos. Otra vez lo mismo, igual que habíamos hecho para el etano, solo que ahora en este otro carbono tenemos 2 hidrógenos
un enlace libre y lo mismo queda reflejado en la fórmula de abajo. Recuerda que al unirse a otras cadenas cambian la terminación hilo por il. Esto lo veremos en el siguiente apartado cuando veamos las cadenas ramificadas. Ejercicio 14. Escribe la fórmula del propilo. Otra vez lo mismo. Ahora van a ser 3 carbonos. Por lo tanto, al principio empieza igual que hacíamos para el propano, pero en el último carbono de los que hemos dibujado, solo 2 enlaces se van a unir a hidrógenos. El último enlace queda libre y es lo que lo caracteriza como radical. El ejercicio 15. Escribe la fórmula del butilo. Otra vez, el but lo vamos repitiendo muchas veces para que se nos quede, el prop, el met, el et, esas 4 prefijos fundamentales que nos tenemos que aprender porque van a aparecer en todas partes. 1, perfectamente, con su tetravalencia, sus 3 carbonos, se une al siguiente carbono, se une al tercer carbono y en el último carbono, en el cuarto carbono que estamos pintando, nos aparecen la tetravalencia con 2 hidrógenos y un enlace libre. Lo mismo en la fórmula del butilo. No vamos a insistir, o sí que vamos a insistir. Recuerda que al unirse a otras cadenas cambian las terminaciones hilo por il. Radicales alquenilo. Si son alquenilo, vamos a tener en el radical enlaces dobles. Fijaros que ahora nos dice, escribe la fórmula del 2-butenilo. Butenilo. 2-butenilo nos está hablando de la posición del doble enlace, posición 2. Teniendo en cuenta que se empieza a contar por el carbono que ha perdido el hidrógeno. Como es but, tendremos 4 carbonos. Bueno, fijaros, empezando por la izquierda, tenemos un carbono, vamos a llamarle normal, con sus con su tetravalencia y sus 3 hidrógenos, que se une al segundo carbono, perdón, al tercer carbono, que sería el siguiente, y el doble enlace. Y el doble enlace. Recordemos que se empieza a contar por el carbono, y por lo tanto con los enlaces exactamente igual, por el carbono que ha quedado sin un hidrógeno. Vamos a ver ahora el 1-butenilo. El nombre es muy parecido. La diferencia está en el 1, es decir, en el lugar que va a ocupar el doble enlace. No va a ser el segundo doble enlace, sino que va a ser el primer enlace entre carbonos a partir del carbono que perdió el hidrógeno. But, como ya sabemos, 4 carbonos. Otra vez, vamos escribiendo nuestros carbonos, les vamos poniendo su tetravalencia y ahora, entre estos 2 últimos carbonos que estamos pintando, hay un doble enlace. Está en posición 1, no en posición 2. Comparemos las 2 fórmulas y la posición del doble enlace. Lo asociamos inmediatamente a los respectivos nombres. Bueno, ahora sí que vamos a pasar a los hidrocarburos saturados ramificados. Saturados, recordemos, alcanos de cadenas ramificadas. Se forman cuando uno o varios hidrógenos de carbonos intermedios
son sustituidos por radicales. La cosa se complica. De todo lo que vais a ver de los hidrocarburos, quizás estos sean los más complicados, sin lugar a dudas, pero quizá también los más entretenidos, salvo los exámenes, claro. Hay que asegurarse de escoger la cadena más larga como cadena principal. Si hubiese dos opciones igual de largas, cogeríamos la que tuviese mayor número de radicales. Lo primero que tenemos que hacer después de saber cuál es la cadena más larga, numerar la cadena principal de manera que asignemos los números más bajos a los carbonos con radicales. Si nos encontramos que hay dos opciones, que podría empezar por la derecha o por la izquierda, prima el radical más bajo en orden alfabético. Y esto sí, lo primero que hay que hacer es nombrar los radicales con el sufijo -il en orden alfabético, independientemente de su posición, precedidas de su número localizador. Ahora en los ejemplos lo veremos mejor. Terminamos añadiendo el nombre del último, añadiendo al nombre del último radical el de la cadena principal. Vamos a ver los ejemplos. Aquí seguimos teniendo en cuenta la tetravalencia, siempre la tetravalencia del carbono. Ejercicio 18. Escribe la fórmula del 3-etil-2-metilheptano. Vamos a mirar el nombre primero. Fijaros que nos dice 3-etil-2-metil. Nos pone primero el etil porque alfabéticamente viene antes el etil que el metil, a pesar de que el metil está más cerca del extremo de la cadena, como nos dice su número 2. Como siempre, el heptano, nos está hablando de 7 átomos de carbono. Vamos a ver qué pasa. Etil, hay que recordar que está formado por 2 carbonos y que uno de ellos ha perdido un hidrógeno, mientras que el metil está formado por un único carbono, más sus 3 hidrógenos, y al haber perdido el cuarto hidrógeno nos queda un enlace libre también. Vamos a situar esto en la cadena ahora. La cadena principal nos dice que tiene 7 carbonos. La he pintado aquí completa, pero si hay unos radicales colgados, lo que va a suceder es que esos carbonos van a tener que perder algún hidrógeno para que se puedan colgar de ellos los radicales que estamos hablando. Así que marcamos los 2 carbonos, el 2 y el 3, y les quitamos los hidrógenos que tengamos que quitar. Como solamente en el carbono 3 hay un etil y en el carbono 2 hay un metil, con quitarles un hidrógeno a cada uno nos basta. Ahora, en el carbono 2 había un metil, escribo el metil. En el carbono 3 nos dice que tiene que haber un etil, escribo el etil. A ver, lo he dicho mal, tenía que haber dicho, nos dicen que tiene que haber un etilo, o que tiene que haber un metilo, porque solo se llaman etilo-metil una vez los meto en la cadena. Ya vemos que en el carbono 2 hay un radical y en el carbono 3 hay otro radical. ¿Cómo escribimos esto en la fórmula semidesarrollada? Utilizando paréntesis. Fijaros, con el color azul y el color rojo se ve muy bien, no lo vais a encontrar coloreado, hay que aprender a fijarse. Vemos que tenemos el primer carbono de la cadena principal, el segundo carbono de la cadena principal, y si nos fijamos en esta estructura que aparece ahí dibujada, ese carbono está unido por un enlace al primer carbono, con otro enlace al hidrógeno que tiene ahí, con otro enlace que no lo hemos pintado, que no aparece pintado, al CH3, al metilo. Y con su cuarto enlace, tetravalencia, con su cuarto enlace al tercer carbono. Lo mismo le va a pasar a ese tercer carbono.
Por un lado está unido al segundo carbono, por otro lado está unido a su propio hidrógeno, por otro lado llevaríamos ya 3 al etilo y su cuarto enlace sería con el cuarto carbono. Los demás ya siguen igual. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Tenemos el 3,3,5-trimetiloctano. Lo de octano, fácil. Quiere decir que la cadena tiene 8 átomos. Y nos está diciendo que todos los radicales que hay son metilos. Nos dice 3, 3, 5, trimetil. Vamos a ver qué pasa. El metil, perfecto. Es un metilo. CH3, enlace libre. Dibujo la cadena para situarnos. Busco dónde van a situarse los radicales. Nos dice 3, 3. Quiere decir que en el carbono 3 se van a situar 2 metilos. Y luego nos dice 5. En el carbono 5 se nos va a situar el último metilo. Vamos a marcarlos y a quitarles los hidrógenos que hagan falta. Fijaros que en el carbono 3 le hemos quitado los 2 hidrógenos. Uno va a dejar paso a uno de los metilos y el otro va a dejar paso al otro de los metilos. Mientras que en el carbono 5 solo hemos quitado un hidrógeno porque solo tiene que dejar paso a un metilo. Los pintamos, ya nuestros metilos colocados. Comprobemos la tetravalencia del carbono 3 y la tetravalencia del carbono 5. Sigue manteniéndose, solo que ahora no hay hidrógenos, sino que está unido o a por delante y por detrás dentro de la cadena principal o a los 2 metilos que le cuelgan. Lo mismo pasaría con el carbono 5. Otra vez lo tenemos escrito, pero fijaros en una cosa. En el carbono 3, cuando hemos puesto entre paréntesis el metilo, como había 2 metilos, al paréntesis le hemos puesto un subíndice 2, exactamente igual que habéis hecho en química orgánica en las oxisales, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí un ejemplo con trampa. Es exactamente igual, nos dice 3-etil, 5-metileptano, pintamos nuestra cadena de 7 carbonos, buscamos los 2 carbonos que les vamos a quitar los hidrógenos, los marcamos, les quitamos los hidrógenos que hacen falta y colocamos los radicales. Si nos fijamos en la cadena que hemos pintado ahora, podemos observar que el etil y el metil, los dos están colocados a la misma distancia de sus extremos. Sin embargo, hemos dicho 3-etil. Hemos considerado que la cadena se empieza a contar por el lado del etil. Esto es porque etil es más bajo alfabéticamente hablando que metil. Etil lleva una E y metil lleva una M. No olvidéis esto. Siempre empezamos a numerar la cadena de carbono por el lugar donde esté el radical más próximo a un extremo, pero en igualdad de condiciones, a igualdad de distancia de un extremo de un radical y de otro. Entonces empezamos a tener en cuenta el orden alfabético. Cuanto más bajo alfabéticamente, antes lo tendremos en cuenta. Al escribir la fórmula es exactamente igual que lo que hemos comentado antes. Alquenos de cadenas ramificadas. Para los alquinos sería lo mismo. Vamos a ver para los alquenos.
Se forman cuando uno o varios hidrógenos de carbonos intermedios son sustituidos por radicales. Lógicamente, dentro de los alquenos o de los alquinos. Lo que hemos dicho para los alcanos se lo podemos aplicar a los alquenos, pero se nos complica todo por la presencia de los dobles enlaces. Esto es lógico. Ya los nombres de los alquenos eran más complicados porque teníamos que indicar la presencia del doble enlace. Para elegir la cadena principal se coge la más larga que tenga el doble enlace. Si hay varios dobles enlaces, se coge la que tenga el mayor número, aunque no sea la más larga. Y para numerar los carbonos, se empieza por el extremo que tiene más cerca un doble enlace. Esto tiene prioridad sobre la presencia de radicales. Recordemos que en el caso de los alcanos mirábamos los radicales, pero es que no había dobles enlaces. A la hora de nombrarlos, sí que empezaremos por los radicales, igual que hacíamos con los alcanos. El ejercicio 21. Escribe la fórmula del 3-etil-6-metil-1-hepteno. Nos está diciendo que es una cadena de 7 carbonos en las cuales va a haber un etil y un metil. Recordemos que el etil tiene preferencia a la hora de elegir el extremo de la cadena si hubiese dudas. Si no, el primero va a ser el que esté más cerca. Etil y metil nos hablan del radical etilo y del radical metilo. Dibujamos nuestra cadena como hemos hecho con los heptenos normales. Colocamos nuestro enlace doble en su sitio. Nos dice que es el primero. Por lo tanto, como mandan los enlaces dobles, la cadena empieza por la izquierda. El primer carbono es el que está más a la izquierda. Luego nos dice 3-etil, 6-metil. Voy a marcar los carbonos donde voy a colgar los radicales y les quito los hidrógenos que necesite para colocar los radicales que corresponden. A cada uno de ellos le voy a quitar un hidrógeno. Y ahora los escribo. En el tercero coloco el etilo. Y en el sexto el metilo. Fijaros que si yo hubiese cogido la cadena que ahora tengo pintada, empezando por el carbono terminal del etilo, el rojo que tengo ahí, y hubiese ido contando hacia arriba y luego hubiera ido hacia la derecha, me hubieran salido exactamente el mismo número de átomos de carbono. Pero no es la cadena preferente porque la preferencia la tienen los enlaces dobles. Esto lo veremos cuando hagamos lo contrario, cuando a partir de una fórmula tengamos que poner nosotros el nombre. Otra vez, fórmula 6-metil 3-propil 1, perdón, el nombre 1-hepteno. Hepteno, cadena de 7 carbonos, en el carbono 6 un metil, en el carbono 3 un propil. El enlace doble nos dice ahí que es 1-hepteno, por lo tanto será el primer enlace. Metil, propil. Dibujamos nuestra cadena, marcamos los carbonos en los cuales van a estar los radicales, les quitamos los hidrógenos que haga falta a esos dos carbonos y situamos las dos cadenas. Volvemos a fijarnos otra vez en qué pasaría si yo contase la cadena, el número de átomos de carbono de la cadena para elegir la cadena más larga, partiendo del extremo rojo, del extremo del propilo. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Sería una cadena más larga.
Pero como no tiene los dobles enlaces, sino que el doble enlace está en otro sitio, la prioridad la tiene el doble enlace. Esto, recuerdo, tendremos que prestar especial atención cuando nos den a nosotros una fórmula y tengamos que hallar nosotros cuál es la cadena más larga para así poder poner el nombre correctamente. Con esto hemos terminado el vídeo inicial donde vemos cómo podemos escribir las fórmulas de los distintos tipos de hidrocarburos no cíclicos, de los acíclicos. En el próximo vídeo intentaremos repasar cómo, partiendo de las fórmulas, podemos escribir los nombres de dichos compuestos.